¿Cómo puede un banco probar que su dinero realmente le pertenece? Soy un abogado estrella con una tasa de éxito del 99,9% si tengo un mal día. Puedo enviar a la otra parte a prisión, si tengo un día normal, también envío a su abogado, y si me luzco, hasta el mismísimo juez lo mando a la cárcel, pero un accidente me hizo viajar a un mundo paralelo, el yo de este mundo. Es un novato en derecho matrimonial, graduado hace 2 años y medio, tomó 5 casos y perdió 4. Por eso, desde que llegué, no he conseguido un solo caso en medio mes. Justo cuando me resignaba a cambiar de profesión, una pareja de ancianos entró. Antes de que pudiera preguntar, el anciano habló primero: mi hijo robó un banco. Está acusado de robo a mano armada, quiero contratar a un abogado para que lo defienda, ojalá pueda reducirle la condena. Siéntense y hablemos con calma, haré lo posible por ayudarlos. Robar un banco es un delito de acción pública, este tipo de casos suele ser bastante complicado, pero justo un caso complicado era lo que yo necesitaba. Quería usarlo para darle fama al bufete. Cuéntenme un poco sobre el caso. El anciano suspiró y relató el proceso general de lo ocurrido. El hijo del anciano se llamaba Wang Li. Originalmente, fue al banco a retirar dinero para el tratamiento médico de su padre, iba a sacar los ahorros del anciano. Pero como no era el titular, el banco le exigió a Wang Li que demostrara que era hijo del anciano. A pesar de llevar su identificación, el registro familiar y un aviso de estado crítico, se lo negaron. El personal del banco fue muy hostil. Insistían en que el anciano debía ir en persona a confirmar que Wang Li era su hijo, si no, no le darían el dinero. Eso provocó una fuerte discusión entre ambos, pero en ese preciso momento, unos ladrones entraron a asaltar el banco, al enterarse de que Wang Li necesitaba el dinero para salvar una vida. Los asaltantes, sin dudarlo, le dieron una parte del dinero robado. En ese momento, a Wang Li no le importó nada más y corrió al hospital con el dinero. Después, arrestaron a la banda, y como Wang Li tomó el dinero, lo consideraron cómplice. Lo condenaron a 20 años de prisión. Más tarde, el anciano apeló, pero lamentablemente, la segunda instancia ratificó la sentencia original. Ahora han entrado en la fase del juicio final. Una vez que se dicte el fallo final, ya no se podrá apelar y el caso quedará cerrado. Al escuchar la historia del anciano, fruncí el ceño. Para solicitar una segunda instancia se deben presentar nuevos argumentos. Si había nuevas pruebas, ¿cómo era posible que se ratificara la primera sentencia? ¿Acaso esos nuevos argumentos? Pero no se altere, hablemos con calma, nada de ataques físicos. La última vez contratamos a uno de los mejores bufetes de Nandu. Ese abogado presumía de ser un experto en derecho penal y nos cobró 188,000 en honorarios. Al final, en pleno juicio, solo dijo 3 cosas. de acuerdo, mi cliente acepta el fallo de su señoría. Lao Wang, no te agites, respira hondo. Abogado Su, este caso ha causado mucho revuelo. Escuchamos que, si se lleva a cabo el juicio final, podría transmitirse en vivo. El caso es tan mediático que incluso van a realizar el juicio a través de una transmisión web en vivo. ¿Acaso no es esta la oportunidad perfecta para promocionar el bufete? Tomaré este caso, y les prometo que si el resultado no les satisface, no les cobraré ni un centavo en honorarios. Al escuchar esto, ambos aceptaron sin dudarlo. Tras firmar el contrato, se despidieron. Poco después, una joven universitaria entró en la oficina. Hola, abogado Su, vengo a reportarme. Tras esforzarme por recordar, finalmente encontré información sobre ella en los recuerdos del dueño original de este cuerpo. Esta estudiante se llama Li Suezhen, de la Universidad de Derecho de Nandu. Una alumna brillante de último año, envió su currículum a un bufete pequeño solo para ganar experiencia. Llegas justo a tiempo. Recoge tus cosas rápido y acompáñame al tribunal. Enseguida, abogado Su. Poco tiempo después, regresamos con las copias del expediente. Cuando Li Suezhen terminó de leerlo, se mostró un poco preocupada. Que la primera y segunda instancia tengan el mismo veredicto afectará mucho el juicio final. A menos que presentemos pruebas nuevas y contundentes, lo más probable es que se ratifique la sentencia original. No te preocupes, aún tenemos una salida. El caso prácticamente ya tenía un veredicto previo. Iremos a ver al hijo de Wang Zizong y a esos sospechosos para escuchar su versión. ¿Significa que vamos a perder? Ni siquiera hemos empezado el juicio. El hijo del tío Wang Zizong ni siquiera participó en el asalto. ¿Cómo podríamos perder? Hola, soy Subai, el abogado a cargo de tu caso. Hola. Dígame, ¿cree que aún tengo alguna esperanza? Por supuesto que hay esperanza. Además, le prometí a tus padres que no cobraría si perdíamos. Si decidí tomar tu caso, es porque estoy seguro de poder ayudarte. Si colaboras, conseguir una reducción de condena no será problema. Colaboraré, lo prometo. Le hice una señal a Li Suezhen para que tomara notas. Comencé a interrogarlo sobre los detalles del incidente y sus respuestas previas. Media hora después, me marché satisfecho con la información obtenida. No será demasiado agresivo presentar esto así al tribunal. A un caso como este hay que inyectarle adrenalina. Encárgate del trámite. Mientras tanto, la citación del tribunal llegó al departamento legal del banco. Al recibir la notificación, hubo gran sorpresa interna. Y además exigen 20.000 en compensación por daños físicos y morales. ¿Qué significa esto?
Nosotros somos las víctimas, y ahora resulta que nos han demandado. Qué descaro el de esta gente. De inmediato, contactó al departamento legal para que se encargaran. Al mismo tiempo, debido a la naturaleza tan peculiar del caso, robar para salvar a un padre y ser condenado a 20 años, el tema se volvió viral en redes sociales, la opinión pública no paraba de atacar al banco. Al ver el revuelo en internet, el director del banco de Nandu estaba que hervía del coraje. A simple vista, este juicio contra el banco de Nandu ha captado la atención de todos, tanto grandes como pequeños bufetes querían figurar. Nuestro bufete armó un gran alboroto esta vez, terminaste de organizar la información. Y los contactos de las víctimas de los casos recientes del banco de Nandu, Li Suecen puso los documentos en mis manos. Abrí directamente la página con los teléfonos de las víctimas en litigios contra el banco y marqué el primer número. Al colgar, procedí a llamar al segundo contacto de la lista. Usando exactamente el mismo discurso, le dije, no te quedes ahí parada, ayúdame a llamar, que yo solo no terminaré. Ah, claro, sí, enseguida. Todos los preparativos están listos, solo nos queda sentarnos a esperar el día del juicio. Al día siguiente, la hora del juicio llegó volando. Debido al escándalo que generó en internet, muchos periodistas aguardaban afuera del tribunal. En la entrada, el abogado del banco de Nandu fue rodeado por reporteros de inmediato. ¿Qué tan seguro está de ganar el caso? ¿Qué opina de su oponente, el abogado Bai Jun? Y su bufete de abogados. A las preguntas de nuestros amigos periodistas, solo tengo esto que decir. Ya estamos al tanto de los comentarios en internet, más adelante daremos una explicación, y sobre nuestras posibilidades de ganar, ni se preocupen, creo que todos saben qué pasará. Este juicio se transmitirá en vivo, si les interesa, los invito a que se conecten a la transmisión para verlo. Y en cuanto al bufete oponente, pueden buscarlo en internet, no me corresponde a mí opinar. Tras decir esto, Limo entró al tribunal con una postura arrogante. Nuestra audiencia será en vivo, y si algo sale mal, no pasará, a menos que el juez principal falle en nuestra contra a propósito. Si eso llegara a ocurrir, este caso se volvería aún más escandaloso. Ya me informé sobre el juez principal y el jurado de este juicio, quien presidirá es una jueza llamada Yukai Xia. Es la vicepresidenta del tribunal de Nandu, tiene profundos conocimientos legales y años de experiencia. Ha dirigido cientos de juicios con veredictos bien fundamentados, no tengo nada de qué preocuparme, Yukai Xia es famosa por su imparcialidad. Así es, por favor, tomen asiento, gracias. Para mantener el orden y la solemnidad en esta sala, leeré a continuación las normas del tribunal. Primera. Las partes, sus representantes legales y el público presente deberán acatar las órdenes de la jueza, queda prohibido hablar sin permiso, aplaudir, hacer ruido o alterar el orden. Segunda, cuando el personal judicial ingrese a la sala y cuando la jueza o el tribunal anuncien su resolución. Todos deberán ponerse de pie, fin de la lectura, que ingresen la jueza y los miembros del jurado, todos de pie. Se abre la sesión, mientras tanto, fuera de la sala, muchas personas seguían atentamente la transmisión en vivo. Wang Wu, director del banco de Nandu, y Su Xiqiang, jefe del departamento legal, miraban la transmisión sin parpadear. Nuestro equipo legal no puede perder esta vez, entendido, descuide, nuestro departamento se ha preparado minuciosamente para esto. Siguiendo sus instrucciones, no solo vamos a ganar, sino que será una victoria impecable, al menos servirá para silenciar la opinión pública. Me parece bien, ahora, le pido a la parte demandante que exponga los hechos, sus argumentos y la solicitud de apelación. La petición de mi cliente es muy simple. Primero, no aceptamos los veredictos de la primera y segunda instancia. Mi cliente es inocente y ha sido acusado injustamente de robo, solicitamos la anulación de las sentencias anteriores. Segundo, exigimos que la parte demandada, es decir, el banco de Nandu, indemnice a mi cliente. El mal juicio del banco causó que mi cliente fuera condenado erróneamente a 20 años de prisión y permaneciera recluido durante mucho tiempo. Exigimos una compensación de 200.000 pesos por lucro cesante. Tercero, debido a que el banco ha dañado gravemente el honor de mi cliente. Exigimos una disculpa pública en todas las plataformas principales, incluyendo Facebook y vídeos cortos. Por un periodo no menor a 20 días, habla en serio con esta solicitud, no solo pide que se anulen las dos sentencias previas. Y afirma que su cliente es inocente, sino que además exige una indemnización al banco de Nandu, el abogado de un ladrón pidiéndole dinero al banco. Esto es un asalto a mano armada frente al juez. ¿Qué agallas tiene este abogado, más allá de si gana o pierde? Una solicitud de demanda así no tiene precedentes, quizás hasta termine convirtiéndose en un caso de estudio en las facultades de Derecho. Ni al pedir un deseo uno se atrevería a pedir tanto, veremos en qué termina esto, si no logra presentar fundamentos fácticos o legales sólidos. Tal vez él mismo termine en la cárcel por perjurio, y si eso pasa, el banco de Nandu ganará automáticamente el favor del público, pero recuerda, pase lo que pase, el banco de Nandu debe conseguir una victoria gloriosa en esta audiencia, ¿entendido, señor?
En la corte, Yu Kaixia frunció ligeramente el ceño ante la atrevida solicitud que acababa de presentar. En ese momento, Li Mo no pudo evitar soltar una risa burlona. Dígame, abogado defensor, ¿tiene pruebas que sustenten sus hechos y argumentos legales? Porque si no tiene cómo respaldar lo que dice. Que sea condenado por obstrucción a la justicia no parece asunto del abogado defensor, ¿o me equivoco? Su señoría, el abogado contrario me está atacando verbalmente, intentando interferir con el proceso, solicito que sea retirado de la sala. Aún no es el turno de la defensa. Primera advertencia para el abogado defensor, ante el golpe del mazo y la advertencia. Li Mo tuvo que tragarse su coraje y las palabras que estaba por decir, entrecerró los ojos y me miró fijamente. En el estrado, Kaixia frunció el ceño y dijo, abogado Subai, como juez presidente, es mi deber confirmar que si la demanda que ha presentado carece de base legal o fáctica para su defensa, según el Código Penal, dar falso testimonio en la corte. Será procesado por la Fiscalía bajo el cargo de litigio fraudulento, sé bien las consecuencias de mentir, asumo total responsabilidad por mis palabras. Orden, por favor, bien, ya que ha confirmado su petición para el juicio. Le pido a la defensa, el Banco Nandu, que presente su respuesta, respecto a las acusaciones de Wang Li contra nuestro Banco Nandu. Solicitamos que sean desestimadas en su totalidad, exigimos que esta conducta malintencionada sea castigada con el máximo rigor para preservar el respeto a la ley. Segundo, solicitamos que se mantengan las sentencias de primera y segunda instancia dictadas por los tribunales de Nandu. Tercero, exigimos que el demandante pague una compensación total de 500.000 por los daños a nuestra reputación. Cuarto, exigimos que el demandante cubra todos los honorarios legales de nuestra defensa. Ambas partes han presentado sus solicitudes, ahora, pido a la parte demandante que presente los fundamentos legales y fácticos correspondientes. ¿Qué hacemos ahora? ¿Tenemos alguna evidencia? Espera. De verdad tenemos pruebas. Su señoría, antes de presentar los fundamentos legales, me gustaría que mi cliente relate cómo sucedieron los hechos. Adelante, que el demandante describa los hechos de aquel día. Lo que pasó fue muy simple. Mi padre estaba en terapia intensiva, necesitaba dinero urgentemente para salvarle la vida. Fui al Banco Nandu a retirar dinero, pero los empleados se negaron porque no era el titular, incluso me pidieron que mi padre fuera en persona. O que trajera pruebas de que era su hijo, ni el registro familiar fue suficiente, mientras discutía con ellos. De pronto entró un grupo de asaltantes y robaron el banco. Uno de ellos me vio llorando desconsolado en el suelo, y me entregó una parte del dinero que acababan de robar. Luego, tomé el dinero y me fui al hospital a pagar los gastos médicos. Solicito permiso para interrogar a mi cliente. Se le permite interrogar a su cliente sobre los detalles del caso, pero no sobre asuntos ajenos ni puede inducir sus intenciones. En ese momento, ¿participaste de alguna forma en el robo? No, entonces, ¿podrías describir detalladamente cómo el asaltante te entregó el dinero? Recuerdo a un ladrón bajito que me vio en el suelo, llorando abrazado a mis rodillas. Me insultó por cobarde, por estar tan asustado, le dije que era porque mi padre estaba hospitalizado y no había podido sacar el dinero. Y que lloraba de angustia por él. Al parecer, ese ladrón también asaltaba el banco para salvar a su familia. Al escuchar mi historia, sacó 2 fajos de billetes y me los puso en las manos. ¿Y luego qué pasó? Cuando el asaltante te dio el dinero, ¿cuál fue tu primera reacción? Lo recuerdo muy bien, al principio tuve mucho miedo, no me atrevía a aceptarlo. Pero luego, me regañó diciendo que era un mal hijo, y entonces lo tomé. Gracias por tu colaboración, su señoría, he concluido con el interrogatorio, la parte demandante ha terminado. Entonces, proceda con sus argumentos legales. De acuerdo, su señoría, esto es de la primera instancia. Los problemas de la acusación presentados por el Tribunal de Nandu y la sentencia de culpabilidad. Considero que existen muchas irregularidades en este veredicto. Respecto a la sentencia de primera instancia del Tribunal de Nandu. Si considera que hay algo injusto, puede interpretarlo y refutarlo apoyándose en la ley. La sentencia del Tribunal de Nandu sobre la culpabilidad de mi cliente establece lo siguiente. Primer punto, el tribunal acusa a mi cliente de tomar el dinero a pesar de saber que provenía de un robo al banco cometido por los sospechosos. Por lo tanto, concluyó que la intención de mi cliente no era otra que robar el banco, sentenciándolo como cómplice. Segundo punto del veredicto. El tribunal determinó que mi cliente, Wang Li, interactuó con los criminales. Como confirmación de su complicidad, nosotros rechazamos por completo ambos puntos, por las siguientes razones. Primero, mi cliente acaba de explicar claramente que fue el sospechoso quien se le acercó y le hizo preguntas. La narración de los hechos es un tanto compleja, llamaré a mi cliente por su nombre, Wang Li. En primer lugar, él dejó muy claro
que fue el criminal quien le preguntó por qué lloraba, y tras escuchar su historia, decidió darle el dinero por voluntad propia. Wang Li expresó que se sentía angustiado y aterrorizado. Le preguntó, su señoría, si su primera reacción fue el miedo, ¿cómo es posible? Que su intención fuera asaltar el banco, el miedo fue su única motivación genuina. Además, el criminal lo insultó. En medio de esa situación, que el ladrón lo insultara demuestra que estaba molesto con la actitud de Wang Li. La clave es que el sospechoso estaba armado. Un simple capricho habría bastado para poner en riesgo su vida, en esas circunstancias. La vida de Wang Li pendía de un hilo, sin garantía alguna. Según nuestras leyes, Wang Li cumple con los requisitos del estado de necesidad justificante. Por lo tanto, no debe asumir ninguna responsabilidad penal, basándonos en lo expuesto. Por ello, rechazamos el segundo punto de la sentencia dictada por el Tribunal de Nandu. Dado que las sentencias de primera y segunda instancia son idénticas, mi equipo solicita que se revoquen los fallos emitidos por ambos tribunales de Nandu en contra de mi cliente, Wang Li. No me habías garantizado que íbamos a ganar este caso. ¿Qué está pasando entonces? No solo no lograron una pena mayor, sino que ahora piden su absolución, si ellos llegan a ganar. ¿Tienes idea de las consecuencias y las pérdidas que sufriría nuestro banco? Tranquilícese, por favor, este juicio aún no termina. Ese abogado es bastante hábil. Pero el banco no le paga a nuestro equipo legal de adorno. Los dos puntos que argumentó la defensa son irrefutables, pero el veredicto inicial tenía más, lo que resta es lo más crítico. Será mejor que no haya más sorpresas. Vigila esa transmisión en vivo cada segundo. Si pasa algo, vienes de inmediato a informarme. Recuérdalo bien, no podemos perder este caso. Cuando Wang Wu salió de la oficina, Su Xiqiang soltó un largo suspiro y se secó el sudor de la frente. La presencia de Wang Wu lo había sometido a una presión inmensa, como director del departamento legal, respecto a este juicio. Lo conocía a la perfección, estaba seguro de que ganarían. Su señoría, hemos concluido nuestros argumentos. ¿Tiene el Banco Nandu o la Fiscalía algo más que agregar? Su señoría, tengo una duda. Adelante, la defensa puede presentar sus dudas al tribunal. Su señoría, solicito desestimar los argumentos del abogado demandante. La razón está aquí, en la sentencia de primera instancia. Por favor, revísela. Li Mo entregó el documento al secretario. Hace un momento, el abogado expresó su inconformidad con la sentencia del tribunal de Nandu y expuso sus motivos. Sin embargo, el abogado Subay evadió lo importante, mencionando únicamente los dos primeros puntos del fallo. Ignoró deliberadamente los siguientes. El tercer punto del tribunal de Nandu establece que Wang Li, sabiendo perfectamente que se trataba de dinero del banco, decidió usarlo para pagar los gastos del hospital, como él mismo describió tan claramente hace unos instantes. Una vez que salió del banco, ya estaba a salvo y fuera de peligro, pero aún así decidió llevarse el dinero al hospital, basándonos en esto. ¿Podemos determinar que fue una decisión voluntaria de Wang Li, y no un acto de supervivencia? Le preguntó al abogado demandante. Si su cliente sabía muy bien que ese dinero le pertenecía al banco, ¿por qué eligió ir al hospital en lugar de llamar a la policía? O mejor aún, ¿por qué no esperó a llegar a un lugar seguro para devolverlo? En cambio, Wang Li hizo exactamente lo contrario, usarlo para pagar una cuenta médica. Esto nos demuestra que primero, sabía que era dinero robado. Segundo, incluso si los asaltantes lo amenazaron. En el preciso momento en que salió de ese banco, ya estaba fuera de peligro, lo que anula cualquier argumento de estado de necesidad. Sumando ambos puntos, ¿no significa esto que su intención real fue usar el dinero robado del banco para salvar a su propio padre? Por supuesto. Comprendo que es la naturaleza humana, no niego el profundo amor y preocupación que siente por su padre, pero, desde los hechos y la ley, el veredicto en su contra es absolutamente justo. Su señoría, he terminado. La parte acusadora tiene algo que decir frente a los argumentos de la defensa. ¿Alguna objeción u otro punto de vista? Su señoría, no tengo ninguna objeción a lo que la defensa ha expuesto. Los argumentos del abogado defensor son correctos desde su perspectiva, pero hay un detalle crucial que ha pasado por alto. Le pregunto, ¿cómo puede estar tan seguro de que el dinero en manos de Wang Li pertenecía al banco? ¿Qué pruebas tiene de que ese efectivo era de ellos? El abogado defensor afirmó que mi cliente, Wang Li, usó el dinero del banco para cubrir los gastos del hospital, y basándose en ello, juzga sus intenciones. Pero, ¿cómo demuestran que ese dinero era realmente de esa sucursal? Mi pregunta dejó a Li Mo completamente desconcertado, y no solo a él, muchos en la sala parecían confundidos, sin comprender a dónde quería llegar. En el tribunal, Li Mo se quedó en un silencio sepulcral. Desde el punto de vista del interrogatorio, mi pregunta era impecable. Sin embargo, desde una perspectiva lógica, si los ladrones lo sacaron del banco, ¿de quién más iba a ser? ¿Acaso había caído del cielo? Li Suezen me miraba pensativa.
parecía que empezaba a comprender mi estrategia. Abogado de la parte demandante, ¿tiene alguna prueba o base legal que respalde sus afirmaciones? Sí la tengo, su señoría, estas son las pruebas y materiales presentados por la Fiscalía durante la primera instancia. De acuerdo con las evidencias de la acusación pública, el banco era un caos total en ese momento, los ladrones no solo robaron el dinero de la bóveda. Además, asaltaron a los clientes que hacían trámites en el banco, metiendo todo junto en costales, según las cámaras de seguridad. El ladrón que le dio el dinero a Wang Li simplemente sacó 2 fajos de billetes de ese costal al azar. Es imposible distinguir si esos 2 fajos de efectivo fueron robados al banco o arrebatados a los clientes. ¿Cómo puede probar el banco que ese dinero le pertenece, si no se puede confirmar? Entonces el banco no puede acusar a mi cliente de participar en el asalto, es cierto que el dinero proviene del robo. Pero mi cliente no lo robó, el ladrón se lo entregó a él, a lo sumo, mi cliente incurrió en enriquecimiento ilícito. Y en todos estos años, su señoría ha juzgado cientos de casos, pero este robo de Wang Li tiene un impacto mediático inmenso. El presidente del tribunal me asignó como juez principal. Pero es la primera vez que veo un caso con tantos giros, con preguntas tan absurdas, sin embargo, todo está dentro de la ley. Sobre las dudas planteadas por el abogado de la parte demandante. ¿Tiene el banco alguna evidencia para refutar o alguna base legal para oponerse? En ese momento, el rostro de Li Mo estaba lleno de confusión. ¿Desde cuándo un banco tiene que demostrar que su dinero le pertenece? Li Mo de verdad tenía ganas de soltar una maldición. Pero ya había sido advertido, una vez más, si le darían una multa de 50, o en el peor de los casos, la expulsión de la corte, no tenía escapatoria. Tuvo que obligarse a mantener la calma. Objeción, su señoría, me opongo a la afirmación del abogado. Mientras los clientes estén dentro, el banco tiene el deber de proteger su seguridad y privacidad. Si aún no han salido del establecimiento, el dinero, por supuesto, sigue bajo nuestra custodia. De acuerdo con la división de responsabilidades, si el cliente no ha abandonado el vestíbulo. El dinero naturalmente se considera propiedad del banco, no hay necesidad de distinguir a quién le robaron. Lo que el ladrón haya robado ahí dentro, sea del banco o de los clientes, se considera parte de nuestros bienes. Su señoría, sobre lo que dice el Banco Nandu de que los clientes asaltados aún no habían salido del vestíbulo. Y que la pérdida de ese dinero es su responsabilidad. Y por lo tanto, el dinero de los clientes es propiedad del banco. Su señoría, este es un caso de hace medio año, una clienta estaba retirando dinero en la ventanilla. Y apenas tuvo el efectivo en sus manos, fue el blanco de un delincuente. Le arrebató sus 150.000 yuanes, tiempo después, el asaltante fue arrestado. Pero como ya se había gastado el dinero, fue imposible recuperarlo. Por eso, la clienta buscó una compensación y demandó al Banco Nandu en los tribunales. Sin embargo, el banco se escudó en su política de no nos hacemos responsables al alejarse de la ventanilla. Argumentaron que ella no protegió sus propios bienes, y la clienta finalmente perdió el caso. ¿Acaso a esto se le llama proteger la seguridad financiera de los clientes en el vestíbulo del Banco Nandu? Es a esto a lo que llaman el dinero está protegido y el banco asume la pérdida. Negamos categóricamente esta postura, su señoría, solicitamos que aquella clienta ingrese como testigo. La solicitud fue aprobada. Tras escucharse la orden, los alguaciles trajeron a una mujer. De unos 50 años a la sala, al entrar, clavó su mirada fijamente en Li Mo, él frunció el ceño. Sintiendo de repente un mal presentimiento, testigo en el estrado, nombre, Wang Min, edad, 46 años, confirma su identidad, su señoría, soy Wang Min, confirmo mi identidad, por favor, describa la situación. Hace años deposité mis ahorros en el Banco Nandu, tal vez para ellos no era mucho, solo 150.000. Pero era el dinero que mi familia ahorró con esfuerzo para la boda de mi hijo, justo cuando retiré el efectivo. Un maldito... Lo siento, su señoría, no debería usar esas palabras. Un criminal me lo arrebató, cuando lo atraparon, el dinero ya había desaparecido, un abogado nos aconsejó demandar. Pero el banco se deslindó diciendo no nos hacemos responsables, hoy justo quiero preguntarles, ¿qué pretenden con esto? En aquel entonces dijeron que no eran responsables al alejarme de la ventanilla, y ahora dicen que las pérdidas en el vestíbulo son responsabilidad total o parcial del banco, si no salí del vestíbulo y supuestamente el dinero está bajo su custodia. Entonces no deberían devolverme el dinero que gané con mi sangre y sudor, díganme si no es así, al terminar de hablar. Wang Min casi se abalanza hacia Li Mo, los alguaciles se apresuraron a sujetarla. Testigo de la demandante, controle sus emociones, no se permiten insultos a la defensa en esta corte, primera advertencia. Lo siento, su señoría, perdí el control de mis emociones en el estrado. Con respecto a lo que señala la testigo sobre que el Banco Nandu no protege los bienes de los clientes en sus instalaciones.
¿Desea la defensa agregar algo al respecto? Li Mo apretó los puños con fuerza, exhaló profundamente y logró calmarse. Su señoría, la testigo acaba de insultar al Banco Nandu en plena audiencia, por ello, dudo de su estabilidad mental. Y considero que sus palabras no son aptas para ser admitidas como evidencia en este tribunal. Li Mo notó que mis labios se curvaban en una leve sonrisa. De pronto sintió un mal presentimiento, justo cuando el juez evaluaba si aprobar su solicitud, levanté la mano, abogado de la demandante. ¿Tiene algo más que agregar? Su señoría, aceptamos la petición de la defensa, sin embargo, tenemos a varios testigos más que pueden acusar al Banco Nandu de no proteger la seguridad financiera de los clientes. Oye, ¿acaso no tienes límite? Acabo de señalar que el testimonio de esa persona podría estar afectado, y en lugar de debatir eso, sacas de la nada una montaña de testimonios. No te creías muy rudo, muchachito. No creías que podías seguir debatiendo conmigo. Simplemente ya no voy a debatir eso. Dices que esta testigo tiene problemas mentales, pero ¿y los demás? No pueden estar todos locos, ¿verdad? Adelante, vamos, sigue con tu arrogancia. No te gustaba burlarte. No te veías muy imponente dando entrevistas a los reporteros fuera de la corte. No menospreciabas a mi firma, Baiyun, solo por enfocarnos en consultoría matrimonial. ¿Y qué tiene de malo la consultoría matrimonial? Aún en un juicio penal, puedo interrogarte hasta dejarte sin brújula. Al notar mi mirada, Li Mo estaba tan furioso que quería insultarme. Pero se contuvo de perder los estribos, y se insultaba. No solo arruinaría la imagen del Banco Nandu, sino que él mismo se haría infame en el mundo legal de la peor manera. Quizás hasta se convertiría en un caso clásico, quedando en los libros de derecho como el ejemplo a no seguir por toda la eternidad. Con solo pensar en ese trágico desenlace, Li Mo se enfrió en un instante, reprimió sus emociones, tomó aire profundamente y bajó la vista hacia sus documentos. Su señoría. Las pruebas que tenemos son suficientes para demostrar que el banco no estaba en posición de proteger los bienes de los clientes. Por lo tanto, solicito que se desestime el alegato planteado por la defensa del Banco Nandu. El banco tiene la obligación legal de proteger el patrimonio de sus clientes. Las pruebas presentadas por la demandante no son aplicables en general. Se aprueba la solicitud. Con base en esto, la defensa del Banco Nandu no cumplió con garantizar la seguridad. Su señoría, aún no me ha dejado terminar de explicar por qué solicito que se anule esa decisión. Solicitud denegada. Su señoría, ¿puedo saber por qué mi solicitud ha sido rechazada? La decisión ya fue tomada y notificada a la defensa. La solicitud queda denegada. Si la defensa desea insistir en el asunto, puede presentar una apelación administrativa tras el juicio. Pero en este momento, la solicitud es rechazada. Si el abogado de la defensa sigue debatiendo este tema, recibirá una segunda advertencia. Ahora, solicito a ambas partes que presenten sus alegatos finales. El abogado de la demandante, Subai, dio su alegato final. En esta etapa, lo más crucial es lograr conmover al juez. Menos mal que yo me había preparado para esto desde mucho antes. Las palabras puramente emotivas no sirven de nada. Si este caso se juzga de forma justa, entonces no perderemos. Lo único que diré es que la justicia legal no condenará por error a una persona inocente, ni dejará impune a una culpable. Espero que este juicio siga el debido proceso de la ley y se mantenga fiel a su juramento. Alegato de la demandante concluido. Ahora, que la defensa presente su declaración. Honorable su señoría, miembros del jurado, en este caso, el Banco Nandu es la verdadera víctima. Creo que la empatía humana no está mal, pero la ley es implacable. Después de todo, nosotros somos la víctima. La exigencia de la demandante de que paguemos una indemnización es completamente inaceptable. Se invita al acusado a dar su última declaración. Señor juez. No tengo objeciones sobre esta audiencia. Estoy dispuesto a aceptar cualquier veredicto que se dicte. La corte se reanudará en 30 minutos para anunciar el veredicto. En receso. Todos estaban en suspenso aguardando el veredicto final, todos menos uno, yo. A Li Suezen le sudaban las manos. Era su primera vez en una audiencia presencial, y también su primera vez viéndome debatir en la corte. Aunque el debate había terminado, el veredicto seguía siendo un misterio. Por eso estaba tan nerviosa. ¿Acaso no te pone de los nervios el resultado final del juicio? Este es un caso monumental. También están transmitiendo el juicio en vivo. Escuché que causó mucho revuelo. ¿De verdad no sientes ni un poquito de miedo? El destino dictará lo que deba ser, lo que no, jamás sucederá. Tú relájate, no somos nosotros los que deberíamos preocuparnos. Mira. El abogado Li, como asesor legal del Banco Nandu, debe estar ahogándose en nervios. Abogado Du, me parece que el abogado Li nos está mirando fijamente. Ignorémoslo. ¿Qué le pasa? ¿Acaso está haciendo ejercicios oculares? Sobre este caso, mis estimados, ¿tienen alguna opinión al respecto? Sobre la apasionada declaración de inocencia de Wang Li presentada por la defensa. Aunque expusieron sus argumentos en la corte y presentaron algunas pruebas, en primera instancia la condena fue a 20 oscuros años de prisión. Y la segunda instancia se aferró a esa sentencia. Si nuestro veredicto final resulta ser un giro de tuerca, no desataría demasiada controversia.
La justicia debe ser ciega y basarse solo en la ley, sin mirar al pasado, dejemos que la jueza dicte lo que el corazón de la ley mande. Al principio creí ciegamente que el Banco Nandu cantaría victoria, hasta les preparé una entrevista íntima, pero, viendo esto, ¿qué nos queda? De haberlo sabido, habría buscado a ese abogado del bufete Baiyun. Esa noticia habría sido un escándalo hermoso en las redes, afuera, el público y la prensa agonizaban en un hilo de suspenso durante esos 30 minutos de receso. Pero el reloj no perdona y el tiempo se esfumó, todos de pie. Lee Mo contemplaba el estrado, consumido por la tensión del resultado de este drama. Ya no le quedaba ninguna certeza, su única opción era aguardar a que la jueza dictara el destino de todos. Me miró de soslayo, y al descubrir la dulce calma en mi rostro, una ola de paz acarició su pecho asustado. Este tribunal, siendo el Tribunal Superior de Nandu, procesa en última instancia el caso del demandante Wang Li contra el acusado, el Banco Nandu. Este sagrado recinto posee plena jurisdicción, guiándose ciegamente por las leyes vigentes, según nuestro Código Penal, usar la violencia, coerción o amedrentamiento para arrebatar los bienes ajenos constituye el delito de robo, respecto a los cargos presentados y el clamor de Wang Li. Decretamos que no cumple los requisitos para ser tachado de cómplice, las manos de Wang Li están limpias del pecado de robo. No obstante, aun sabiendo que el dinero estaba manchado, decidió entregarlo para salvar la vida de su padre, eso lo hace culpable de enriquecimiento indebido y ocultamiento. A pesar de mancharse encubriendo el crimen, las desesperadas circunstancias nublaron su razón, por ende, la justicia le otorga piedad. Wang Li es condenado a 6 meses, bajo la clemencia de 1 año de libertad condicional, asimismo, deberá devolver cada centavo ilícito. Sobre la exigencia de compensación contra el Banco Nandu, es innegable que esta institución tuvo un papel doloroso en la tragedia. Por ende, se exige al Banco Nandu que incline la cabeza y pida disculpas formales a Wang Li. Toda otra petición de la defensa queda rechazada en su totalidad. Esta sentencia sella el destino del caso, de acuerdo a nuestra ley. Haremos llegar los documentos oficiales dentro del plazo establecido. Se levanta la sesión. Perdieron. El Banco Nandu había perdido, y fue una derrota humillante. No solo limpiaron a Wang Li del crimen de robo, sino que destrozaron los 2 juicios anteriores. Le dieron apenas 6 meses. Y no solo eso, le concedieron la libertad condicional. Wang Li ya no tendría que pudrirse tras las rejas. Mientras mantuviera sus manos limpias de cualquier otro error, ese castigo era como un fantasma que no le haría daño. A lo lejos, en las oficinas del Banco Nandu, Su Xiqiang observaba el juicio con el alma pendiendo de un hilo. Al escuchar aquel veredicto, se quedó de piedra por un instante y exhaló un suspiro amargo. En el fondo, siempre lo presintió. Sabía que el juicio tambaleaba, pero ser aplastados de esta manera, ¿quién podría cargar con semejante humillación? ¿Qué iban a hacer ahora? Si se atrevía a llevarle esta noticia a Wang Wu, casi podía verse a sí mismo guardando sus cosas en una caja, despedido sin piedad. Tú no juraste que el Banco Nandu sería invencible. ¿No decías que también dominaríamos el corazón del público? A esta ruina le llamas victoria. Hacía rato, Wang Wu casi enloquecía de furia viendo el juicio, pero al refugiarse de nuevo en su oficina de director, la tentación pudo más y siguió mirándolo a escondidas. Este drama no era solo sobre un veredicto, era el destino mismo del Banco Nandu, siendo apenas un banco regional, si la tragedia golpeaba sus puertas. El daño sería una herida imposible de sanar, al terminar de presenciar esa tortura televisada. El corazón de Wang Wu era una tormenta indomable, aunque, siendo sinceros, solo sentía que caía a un abismo oscuro, cada vez más profundo. Había caído tanto que el alma se le anestesió. En el preciso instante en que dictaron la sentencia, no aguantó más, irrumpió como un huracán en la oficina legal. Para destrozar a Su Xiqiang, su inútil director de asuntos legales, ¿quién iba a imaginar que un abogaducho experto en divorcios pudiera convertirse en una bestia salvaje dentro del ámbito penal? Barrió el piso con todos ellos, y para colmo de males, les tocó la intachable jueza Yu Kaixia. El fallo final fue tan brillante y justo que interponer una apelación era un sueño inalcanzable. Director Wang, confieso que esto ha sido un fracaso amargo de nuestro equipo. Pero escuchim, aunque hemos tropezado, la esperanza aún no está muerta. Nuestra única penitencia es una simple disculpa. Si logramos enamorar a la opinión pública, al final del día, la corona seguirá siendo nuestra. Nos obligaron a arrastrarnos y pedir perdón, y todavía tienes el descaro de hablarme de la opinión pública. El rostro de Su Xiqiang palideció, ahogado por la angustia. Eran solo palabras vacías para salvar el pellejo. Jamás imaginó cómo domar a la opinión pública. Solo buscaba detener la ira de Wang Wu. Te exijo que lo arregles, si por esta humillante derrota nuestro banco queda manchado y perdemos nuestro honor, ve recogiendo tus cosas porque te pondré de patitas en la calle.
Su Xiqiang quiso suplicar un poco más, pero Wang Wu le dio la espalda y salió furioso, dando un portazo que retumbó en la oficina. Mientras tanto, en el Templo de la Justicia, apenas declararon el cierre. Yu Kaixia y sus colegas abandonaron el majestuoso estrado, ya que Wang Li no fue liberado de toda culpa al instante. Y las sombras del ocultamiento de bienes lo seguían persiguiendo. Aunque gozara de libertad condicional, el frío protocolo exigía que los guardias lo escoltaran. Abogado Su, este juicio es nuestro. Habíamos triunfado. Aunque a Wang Li le rozó el castigo, fueron apenas unos meses condicionales, una caricia comparada con esos malditos 20 años de oscuridad que casi se lo tragan. Esta contienda había sido una verdadera masacre legal a nuestro favor, te lo prometí, ¿verdad? Jamás dudé de que ganaríamos. El dictamen de Yu Kaixia bailaba exactamente a mi ritmo, ningún abogado ordinario habría conseguido una piedad tan dulce. Y de todos modos, era una aberración que mantuvieran esa cruel sentencia inicial. El gran pecado fue aquel patético abogado que Wang Zizong contrató al principio. Para el segundo intento buscaron a uno de boca de oro, puras promesas vacías. Y en este drama, se ahogaron muchos secretos vitales que jamás salieron a la luz. Pero el verdadero pulso radicaba en descubrir si Wang Li era el monstruo que pintaban, su historia era tan trágica como peculiar. 20 años repetidos en las primeras instancias siempre son un yunque pesado al final. Afortunadamente, Yu Kaixia demostró su maestría. Defendiendo la justicia con garras de acero, alcanzar esta gloria no fue obra de la suerte, pero bueno, ya calma tu corazón, aún quedan asuntos pendientes que sellar. Aún hay sudor que derramar, entendido a la perfección, abogado Su. Li Suezen asfixió la euforia de su pecho, acomodó los expedientes como si fueran cristal y me siguió como una sombra fuera de aquella arena legal. Señor, ese abogado Li del Banco Nandu lo mira con ganas de querer asesinarlo. Tal vez sus ejercicios oculares le alteraron los nervios, ignóralo, no perdamos el paso. Abogado Su, le perdono lo demás, pero cuando desfilen a mis espaldas, podrían bajar la voz, están demasiado cerca y gritan como condenados. ¿Acaso me ven cara de sordo? Por más veneno que escupiera, la batalla estaba sellada, la última palabra ya había sido cantada, y afuera, en el mundo real. Los buitres de la prensa rogaban por carnada, apenas crucé las puertas, un mar de cámaras se estrelló contra mí. Me encajaron los micrófonos como si fueran espadas. Abogado Su, ¿qué nos dice sobre su impecable defensa en la corte de hoy? ¿De dónde sacó esa magistral idea de obligar al banco a probar que su dinero era suyo? Señor Su, nos enteramos de que su bufete solo atiende divorcios. Abogado, por favor, abogado, voltee aquí, abogado. Mi estimada prensa, nosotros abrazamos toda clase de tragedias, financieras, penales, civiles y tormentas económicas. Por eso salimos victoriosos hoy. Si el destino los arrastra a un abismo legal, confíen su alma a nosotros, el bufete Baiyun. Solté el comercial, agarré a Li Suezen y me esfumé del lugar, dejando atrás los rostros desolados del Banco Nandu. En ese instante, un reportero, oliendo la sangre fresca de un buen escándalo, corrió con la cámara al hombro. Y se plantó frente al pobre Li Mo, abogado, antes del juicio desbordaba una fe inquebrantable. ¿Acaso ya sabía en secreto que el Banco Nandu sería destrozado? Díganos la verdad, abogado Li, ¿tiene usted algún trato oscuro con la defensa? Eso era clavarle un puñal directo en el alma. ¡Qué crueldad tan exquisita! ¿Qué intentas decir con eso? ¿Me estás llamando traidor? Al oír esa bomba, los ojos del resto de los reporteros brillaron con fuego de codicia, con el instinto devorador de la prensa. Solo querían enterrarlo vivo. Abogado, ¿cómo justifica su monumental fracaso? ¿Fue un sabotaje planeado, o será que sus talentos no logran opacar a los de un abogado de divorcios? Sí, de un bufete de divorcios. ¿Qué tormentas le esperan ahora al Banco Nandu? Una astuta reportera grababa sigilosamente la derrotada espalda de Li Mo huyendo. La capturó y la envió de inmediato a redacción. Vaya exclusiva de oro. Eso era arruinarlo sin piedad, ni más ni menos. Abogado Su. Antes, con todo el frenesí del juicio, nunca me detuve a analizar el pasado de esta pasante. Pero hoy, el destino me hizo ojearlo. Hay algo que me inquieta. Tu currículum dice que estudias en la Universidad Fada, en tu último año, y que durante toda tu carrera. Ha participado en tribunales simulados muchas veces, incluso ha estado en juicios formales y ha interactuado con muchos abogados destacados. Con un currículum tan bueno, podrías ir perfectamente a un bufete de renombre. Abogado Su, me inventé todo eso. Si de verdad tuviera esa experiencia, ¿por qué vendría a un bufete pequeño? ¿Verdad que no? Entonces, lo tuyo es falsificación de currículum. Solo preguntaba por curiosidad, falso o no, ahora eres parte de nuestro bufete, trabaja duro y hagámoslo en grande.
En el futuro te ascenderemos a socia, entendido, abogado Su, a hacerlo en grande y fuerte. Los antecedentes de Lee Suezen no son nada sencillos, es obvio que mentía, un estudiante de licenciatura común. ¿Cómo podría codearse con tantos abogados importantes? Seguro es discípula de algún gran maestro del derecho. Lleno de curiosidad, abrí el sitio web de la Universidad de Ciencias Jurídicas en mi computadora. Revisé uno por uno, finalmente, mi mirada se detuvo en un experto en derecho de primer nivel. ¿Quién iba a decir que contratara a una becaria gratis? Y jugar al capitalista malvado, me haría encontrar semejante tesoro, haré como si no supiera nada, esta identidad de Lee Suezen seguro será útil después. Tras finalizar el juicio del caso de Wang Li, los medios se apresuraron a informar, todos se enfocaron en el banco Nandu, mi frase célebre. ¿Cómo demuestra el banco que su dinero es suyo? Se volvió viral rápidamente, la reputación y la imagen del banco Nandu sufrieron daños enormes. Y justo en ese momento, un vídeo comparativo también estalló en internet, al final del vídeo aparecía la espalda recta de Lee Mo con el título. Una espalda silenciosa. En realidad, desde el principio, el abogado Lee del banco Nandu sabía que perderían el caso. ¿Por qué? Porque es un hombre admirable. Con sus propias manos, se infiltró en las entrañas del banco Nandu. Hizo que un bufete matrimonial se llevara la victoria y hundiera la reputación del banco Nandu. ¿Qué es esto? Es vivir encubierto. 10 años esperando para dar el golpe final. Una vez publicado el vídeo, atrajo muchísimo tráfico, y miles de internautas comenzaron a bromear. Es la primera vez que veo a un abogado infiltrarse. ¡Qué jugada tan perrona! Hasta los abogados se pueden redimir así, ¡qué bárbaro! Internet se pasó de lanza, infiltrarse 10 años para dar el golpe final, ¿quién se iba a imaginar eso? Se emitió un comunicado oficial. Debido al grave impacto negativo que Lee Mo ha causado en la imagen del banco, por la presente se le notifica su despido oficial. Lee Mo, ya puedes recoger tus cosas y largarte, me hice famoso de una manera increíble. Está bien, renuncio, no creo que no pueda encontrar otro trabajo. De inmediato, regresó a su cubículo, empacó sus cosas y abandonó el banco Nandu. Por su parte, el banco Nandu también sufrió un impacto tremendo por la transmisión en vivo, provocando que su reputación cayera por los suelos. Por esto, el banco no tuvo más remedio que disculparse con sus clientes y compensarlos por los juicios perdidos, cubriendo todas las pérdidas de quienes perdieron su dinero en el banco, en un intento por restaurar su honor. Las medidas desesperadas del banco Nandu apenas tuvieron un ligero efecto en la opinión pública, así que gastaron una fortuna para comprar a los medios. Intentando dominar la narrativa, lástima que los internautas no se tragaron el cuento, a pesar de haber gastado muchísimo dinero. Tratando de calmar las aguas. Y después de invertir una suma considerable, lograron algunos resultados, pero se toparon con que el crítico legal Luo Daxian publicó un vídeo titulado El alegato judicial más impresionante de este año. En el vídeo analizaba el caso de Wang Li, Luo Daqinak, siendo un crítico tan reconocido. Tiene muchísima influencia en internet. Cada vídeo que sube consigue reproducciones que dan miedo. En cuanto publicó esto, la campaña mediática comprada por el banco Nandu se esfumó en un instante. Se quedaron callados. En el vídeo, Luo Daqinak desglosó detalladamente los conceptos legales del juicio, explicó por qué el abogado argumentó desde cierto ángulo y analizó los puntos clave. En el vídeo del juicio, aunque censuraron el nombre del banco Nandu, cualquiera que supiera del tema sabía de quién se trataba. A diferencia del alboroto en internet, el bufete de abogados Baiyun estaba muy tranquilo los primeros 2 días después del juicio. Hubo mucha gente que vino a hacer consultas legales, pero la mayoría solo hacía ruido y no concretaba nada. Venían a tantear el terreno preguntando dudas legales, pero en cuanto se enteraban de que cobrábamos, salían huyendo. No conseguimos ni un solo caso. Algunas mujeres vinieron a desahogarse consultando temas de matrimonio, y se las pasé a Lee Suezen. Sin embargo, estas clientas que venían a consultar, al ver que las atendía Lee Suezen, solían irse a las prisas tras platicar apenas 10 minutos, en los días siguientes, cuando bajó la euforia. Las consultas disminuyeron muchísimo, como me quedó tiempo libre. Contraté a alguien para arreglar un poco el bufete, al menos por fuera se ve mucho más formal, también compramos artículos de oficina. En general, el despacho ya parece un bufete en toda la extensión de la palabra. Solo que seguía estando vacío y no habíamos recibido ningún caso. Parece que la publicidad en internet no sirvió de mucho. Me invitaron a otros bufetes a llevar casos penales, pero yo no conseguía clientes propios. Sin embargo, trabajar para alguien más. Nada es más cómodo que ser tu propio jefe. Al 10º día de haber terminado el juicio, a la 1:30 de la tarde, el clima afuera estaba bochornoso. Tomaba té bajo el aire acondicionado. Lee Suezen le hacía publicidad al bufete en los comentarios del vídeo del maestro Luo, su forma de anunciarse era muy sencilla y sin rodeos.
En los comentarios escribió: el abogado que ganó el caso esta vez es del bufete de abogados Bai Yun en Nandu. El abogado Su Bai es un experto en casos civiles y penales. Si necesitan litigar, acudan al bufete de abogados Bai Yun, no se arrepentirán. Abogado Su. ¿De verdad sirve hacer publicidad así? Veo que nuestros comentarios no están funcionando para nada. Claro que sirve. Pero publicar solo uno tal vez no haga mucho. ¿Acaso no quieres llevar muchos casos y convertirte en una gran abogada? Sí quiero. Entonces sigue comentando. ¿Entendido, abogado Su? Wang Li ya debió haber cumplido gran parte de su libertad condicional. Quedé con Wang Zizong para liquidar los honorarios hoy. Ya debería ser hora. Deben estar por llegar. A su hijo le redujeron una condena de 20 años de prisión a libertad condicional. Este abogado Su es un verdadero salvador. De lo contrario, se habrían muerto antes de ver a su hijo salir de la cárcel. Abogado Su, con cuidado. En el nuevo sofá del bufete, entregó la sentencia a Wang Li. Él guardó cuidadosamente el documento en su bolsillo y sacó de su mochila una bolsa negra. Eran como 100.000 yuanes, lo hable con acento agudo con mi papá. Si no fuera por usted, abogado Su, me hubiera pasado al menos 10 años a la sombra. Ahora me dieron libertad condicional por unos cuantos meses. Abogado Su, le debemos muchísimo por este caso. Esta cantidad es muy poca comparada con lo que cobrarían otros abogados. Por favor, acéptelo. Sí, por favor, usted le hizo un gran favor a nuestra familia. Este dinero no es mucho, así que lo aceptaré sin rodeos. Los honorarios de un abogado se basan en la dificultad del caso, por lo que cobrar esto no es una exageración. Abogado Su, tiene experiencia con casos de derecho familiar y matrimonios. ¿Qué pasa? ¿Quieres divorciarte? Apenas saliste con libertad condicional y ya buscas un pleito civil para despabilarte. Abogado Su, la verdad es que sí lo he pensado. Llevo 5 años casado y no hemos tenido hijos. La última vez que mi papá estuvo muy enfermo, esa mujer no pisó el hospital ni una vez, hasta dijo que mi papá ya estaba viejo y que no hacía falta ir. En ese momento, yo estaba tan preocupado por él que no quise pelear. Luego pasó lo del banco, mis padres estuvieron corriendo de un lado a otro por mí. Pero esa mujer no fue a verme ni una vez, ni me dedicó una palabra de aliento. Yo creo que solo estaba esperando a que me metieran al bote. Para poder heredar nuestros bienes, durante el juicio del banco, efectivamente no se vio a la esposa de Wang Li, lo que confirmaba que su relación estaba mal. Entonces, ¿qué tienes en mente ahora? Pienso pedirle el divorcio. Abogado, ahora mismo sigo en libertad condicional y me da miedo que iniciar un pleito traiga problemas. La razón principal por la que le pregunto es porque quiero recomendarle un caso de divorcio. Es de un amigo de mi infancia. ¿Se quiere divorciar? Si usted puede llevar casos de divorcio. Puedo presentarle a mi compadre. Esa recomendación de Wang Li fue muy sincera. Al ver un caso, lo primero que pensó fue en mí, a pesar de haber ganado aquel juicio. Y de haberme publicitado a lo grande frente a los medios. Aún no teníamos clientes. A los medios solo les importa el morbo. Y a los internautas solo les interesa qué tan entretenido fue el juicio. Conseguir casos con esa propaganda es muy difícil. ¿Quién diría que Wang Li traería una sorpresa así? Claro que sí. La especialidad de nuestro bufete son los casos de divorcio. Tú ya lo sabías, ¿verdad? La última vez que usted me ayudó con el caso. Di por hecho que usted era un experto penalista. Te equivocas. Sí soy penalista, pero también soy experto en temas matrimoniales. ¡Qué maravilla! Si el abogado Su se encarga de esto. El divorcio de mi compadre ya tiene esperanza. ¿Puedes contarme un poco sobre él? Veo que te emociona la idea de que se divorcie. ¿Acaso va a escapar de un infierno? Si se logra divorciar, no solo va a escapar de un infierno, prácticamente se iría directo al cielo. Disculpe, abogado Su, me dejé llevar por la emoción. Lo que pasa es que la esposa de mi compadre es una verdadera. No sé ni cómo decirlo, simplemente se pasa de la raya. Por eso me da tanto coraje. Más que nada siento impotencia por mi amigo. Tranquilízate y mejor descríbeme primero cuál es la situación de tu amigo. Mi compadre es programador, gana unos 20.000 mensuales y su familia fue indemnizada por la demolición de su casa en Nandu. Tienen 3 casas, en una viven sus padres, en otra viven él y su esposa, y la tercera la tenían rentada. Pero su mujer dijo que un colega quería alquilarla, y sin que él supiera, metió a vivir a su hermano. ¡Ay, sí! Déjame contarte primero sobre ella. Viene de fuera, y su familia es bastante humilde. Tiene unos 30 años, gana 3.000 al mes, tiene 2 hermanos menores, y sus padres, sin seguro ni nada, sobreviven con trabajitos. Ganan unos 2.000 al mes. Uno de sus hermanos dejó la secundaria y vive a expensas de ellos, el otro lleva un año graduado y aún no consigue empleo. Mi amigo de la infancia es el típico hombre bueno, le entregaba todo su sueldo, viviendo siempre al día. Y ella se gastaba hasta el último centavo de él. Mi amigo compraba cigarrillos sueltos, ahorrando moneda a moneda cada día. No es. ¿Qué locura es esa? Incluso yo, siendo mujer, siento que cruzó la línea. Eso ya no era un matrimonio.
Lo estaba usando como su cajero automático personal, y uno que nunca se quejaba. No lo convirtió en un completo mártir. Ve al grano, por favor, ¿por qué se están divorciando? Porque la esposa de mi amigo tuvo el descaro de decir que él ya no la amaba. Vaya, eso es el colmo, te deja sin palabras, solo por eso, ella armó un escándalo pidiendo el divorcio. Al principio, mi amigo pensó, si quieres el divorcio, te lo doy. Ya estaba cansado de todo, pero al momento de dividir los bienes, descubrió la verdad. Ella ya había transferido la mayor parte de los bienes previos al matrimonio como bienes mancomunados, y exigía su mitad, todo lo que él tenía. Ya se lo había gastado ella en bolsos y maquillaje, si se divorciaban así, él se quedaría en la calle, completamente arruinado. Ya no te amo era solo una excusa, el saldo de su cajero se había agotado, mientras estuvieron juntos, lo exprimió. Y solo cuando se aseguró de adueñarse de todo, le pidió el divorcio bajo el pretexto del desamor. ¡Qué crueldad tan absurda! Es una jugada verdaderamente despiadada. Tras escuchar tu historia, entiendo la situación, nuestro bufete puede tomar el caso. Pero primero debes preguntarle a tu amigo si desea que lo representemos. Solo así podremos proceder con los trámites. De acuerdo, hablaré con él. Por ahora, no publiquen anuncios, prepara los detalles del caso civil de Wang Li, tengo que salir. Entendido, abogado Su, fui al banco y deposité esos 120.000 en la cuenta. Con el saldo que ya teníamos, pasamos de los 150.000, la crisis del bufete había terminado por ahora, al ver el saldo en mi teléfono. Sentí un inmenso alivio, ese dinero sería suficiente para mantenernos a flote, oye, me pregunto. ¿De verdad existen mujeres tan crueles como la esposa del amigo de Wang Li? Si tomamos este caso, ¿cómo deberíamos defenderlo? Siento que deberíamos destruirla en la corte, alguien así no tiene corazón. Tomé los documentos que me entregó Li Suezhen y los revisé por encima, confirmé que todo estuviera en orden, los dejé sobre la mesa y la miré a los ojos. Hace un momento. Dije algo inapropiado, tamborileé mis dedos sobre el escritorio. Ver la reacción de Li Suezhen me pareció tierno, era como una alumna asustada de ser regañada. Esta es tu segunda lección en el bufete, ¿recuerdas cuál fue la primera? La primera lección fue el tacto humano, exacto, tu respuesta es correcta, fue sobre las relaciones humanas. ¿Y sabes cuál es la segunda? La segunda es que, ante tu cliente, tu único deber es hacer el trabajo por el que te pagan. Una vez que tomas el caso, debes hacer a un lado el exceso de empatía, será verdad lo de la esposa del amigo de Wang Li. Siempre y cuando confíen en nuestro bufete, daremos todo por nuestro cliente, en cuanto a lo demás. Si no aporta al caso, no es asunto nuestro, ¿lo entiendes? Sí, abogado Su, lo tengo claro, en esta profesión, cobramos para resolver los problemas de la gente. Ganar el caso para el cliente es nuestra regla de oro, no hay espacio para vacilaciones ni sentimentalismos. Cerca de las 5 o 6 de la tarde, recibí una llamada de Wang Li. Preguntó si su amigo podía venir, la última vez fue un caso penal y aprendimos mucho. Esta vez es un caso civil, específicamente de derecho matrimonial, una rama bastante lucrativa. Sinceramente, me moría de curiosidad por saber cómo estaba el amigo de Wang Li. Poco después, Wang Li llegó al bufete Baiyun acompañada de él, en contraste con ella. Él parecía alguien que acababa de salir de prisión, tenía la mirada vacía, el alma destrozada, se notaba que este matrimonio le había dejado cicatrices muy profundas. Los invité a tomar asiento en el sofá con amabilidad, y le pedí a Li Suezhen que le sirviera té. Wang Li se sentó y lo presentó brevemente, su nombre era Sang Tongwei. Sang Tongwei, siendo el protagonista de esta tragedia, nos dio detalles mucho más profundos y valiosos, escuché cada una de sus palabras. Mientras relataba su tormento, interrumpiendo suavemente solo para hacerle las preguntas precisas. 1 hora y media después, por fin entendí todo el panorama, 3 años de matrimonio, sin hijos ni obligaciones de manutención, sin bienes mancomunados, pero con un mar de deudas compartidas. Lo único que Sang Tongwei tenía antes de casarse eran 3 propiedades, y 2 de ellas pasaron a ser bienes comunes, la ley protege el patrimonio. Previo al matrimonio, incluso si Sang Tongwei vendiera esas casas, el dinero seguiría siendo suyo, además, cualquier aumento en el valor de las propiedades seguiría perteneciéndole. Dime, ¿cómo terminaron esas 2 casas registradas a nombre de ambos? Al recordar eso, Sang Tongwei parecía querer abofetearse a sí mismo por pura desesperación. Habíamos peleado, y no había forma de contentarla, desesperado, le supliqué que me dijera qué hacer para que me perdonara. Me exigió que le escribiera una carta de promesa, donde aceptaba transferirle parte de las propiedades, yo solo quería recuperar su amor. Así que lo hice, sin imaginar que algún día usaría eso como un arma para arrebatarme todo en el divorcio. Y eso no es todo, aún no estamos divorciados, y ella no para de endeudarse comprando cosas para la casa.
Dice que entre más deudas, mejor, que si me niego a darle el divorcio, las deudas serán de los dos. ¿Acaso no es una forma ruin de generar deudas matrimoniales a propósito? Pero como está comprando artículos del hogar, es muy difícil probar sus verdaderas intenciones. A simple vista se nota que su esposa es una mujer despiadada, ella tiene amigos abogados, alguien que la asesore. Amigos no, pero aquí en Nandu hay una abogada famosa que sube vídeos explicando cómo ganar todo en un divorcio. Mi esposa se obsesionó con sus vídeos, una vez me amenazó diciendo que si nos separábamos, contrataría a esa abogada para dejarme en la calle. Estábamos recién casados, así que lo tomé a broma, pero ahora que lo pregunta, abogado Su, todo encaja. ¿Cómo lo supo? Según lo que cuenta, ella está usando la ley a su favor para dejarlo sin nada, una mujer común no planearía algo tan fríamente calculado, era evidente que alguien movía los hilos desde las sombras. Un abogado especialista en derecho familiar, solo alguien así conocería cada fisura legal sobre el patrimonio y los bienes previos al matrimonio. La gente común no tiene idea de cómo proteger su patrimonio, quedan a merced de los vacíos legales. Abogado Su, usted es el experto en la materia. Con un par de preguntas, lo dedujo todo, dudar de él es dudar de su talento, piénsalo, si no fuera por el abogado Su, yo seguiría encerrada en la celda, no hay peros que valgan. El abogado Su no solo domina lo penal, también es un maestro en los secretos del matrimonio. Al escuchar a su amiga Wang Li, la fe de Sang Dongwei en mis capacidades se encendió de nuevo. Dígame, se lo ruego, ¿cuáles son mis posibilidades? Si ganamos, ¿qué tanto podré recuperar de mi vida? Esto es el sacrificio de toda la vida de mis padres, una casa vale millones, me duele en el alma dejárselo todo a una mujer como ella. Me odio por haber sido tan débil, ¿en qué diablos estaba pensando? Con mi mal carácter y mi aspecto, supongo que solo puedo culpar a mi propia ingenuidad de juventud. Tu caso tiene sus espinas, en los tribunales de familia, por lo general. Lo más probable es que rescates el 60% de todo, pero aún así, ella se llevaría cerca de un 40%, y eso incluye sus deudas, porque a los ojos de la ley, figuran como gastos del hogar. Pero si pones tu destino en nuestras manos, te prometo que al menos salvaremos esas dos casas para ti. Por ahora, es lo único que puedo asegurarte, piensa si quieres darnos el caso, seguro otros abogados te han dicho algo similar. Perder el 40% de dos propiedades son millones tirados a la basura, entregarle eso a esa mujer le rompería el corazón a cualquiera. Ahora que el abogado Su garantizó proteger al menos las dos propiedades, abogado Su, mi vida está en las manos de su bufete, y ya que lo tomas. Entonces prepárate, vamos a llevar a tu esposa ante la justicia. Denunciarla por fraude, pero que esto no era un caso de divorcio. ¿Por qué la acusaríamos de fraude, abogado Su? Yo solo busco mi divorcio. Dime, tu único deseo en este momento, es liberarte de ella. Y no es verdad que prefieres morir antes que dejarle tus propiedades, así es, abogado Su. Esa mujer ha devorado mis ahorros, me engañó para casarme y en 3 cortos años quiere robarme casi la mitad de mi vida. Me niego a que se salga con la suya, te juro que si la acusamos de fraude, cumpliré ambos deseos para ti. Con eso en mente, ¿de verdad te importa si es por divorcio o no? No, no me importa, me está diciendo que podríamos enviarla a prisión. No puedo prometerte el cielo, pero te aseguro que defenderé tus anhelos hasta el final. Así, quedó sellado el pacto, con nuestros destinos entrelazados en este caso. Si no tienes ninguna duda, firmemos el contrato de representación, mis honorarios, basados en tus dos propiedades. Se calcularán como el 10% del 40% conjunto, si estás seguro, podemos firmarlo ya. ¿Qué dudas? Podrás divorciarte, recuperar el 40% de las propiedades, y tal vez hasta meter en la cárcel a esa sanguijuela de tu casa, si tuviera la oportunidad de encerrarla. Pagaría el 20% sin dudarlo. ¿Qué tanto piensas, amor? Ay, por favor, qué estupidez. No es eso. 2 propiedades demolidas en Nandu valen millones, el 10% serían cientos de miles. Es normal que duela pagar tantos honorarios, pero este precio es más que justo. Ya te estoy cobrando el mínimo, abogado Gu, acepto, podemos firmar, puse el contrato frente a Sang Dongwei. Sang Dongwei firmó sin dudar, le pedí 5.000 para los gastos de la demanda, con ajustes posteriores. Al terminar, Sang Dongwei y Wang Li se marcharon. ¿De verdad demandaremos a la esposa de Sang Dongwei por fraude? Pues qué más. Ya firmamos el contrato, ¿crees que bromeo? En cuanto Sang Dongwei entregue las pruebas al bufete. Podremos presentar la demanda. Li Suezhen, además de sorprendida, sentía una pequeña emoción, pensó que sería un caso civil, pero resultó ser una demanda penal. Bueno, no cantes victoria, te encargaré una misión muy difícil, abogado Su.
¿Qué misión? Vea los vídeos del abogado matrimonialista que mencionó la esposa de Sang Dong-wei, finge ser una mujer despechada y comenta a diario. Intenta que te acepte una videollamada, esa es nuestra prueba clave. Entendido, abogado Su, aunque no comprendía el objetivo del abogado Su. Si él decía que era una prueba clave, seguro sería de gran ayuda para el caso. Si es de tanta ayuda, como abogada en prácticas, es mi deber. Por la noche, Lee Suezhen volvió a su dormitorio en la Universidad de Leyes de Nandu, se recostó a buscar en su teléfono. Al creador de contenido que mencionó Sang Dong-wei, entró al perfil del abogado Ye-fei, todo con el mismo tipo de título. ¿Cómo pueden las mujeres proteger sus derechos en el matrimonio? ¿Cómo asegurar más bienes en común al divorciarse y dejar al hombre en la calle? ¿Cómo puede una mujer obtener el máximo beneficio al divorciarse? Las mujeres sacrifican mucho, ¿qué hacemos? Para usar la ley a nuestro favor, ¿qué decir de estos vídeos? Asegurar tus derechos en un divorcio no tiene nada de malo. Pero los vídeos del abogado Ye-fei se basaban en vacíos legales para enseñar a quitarle al otro sus bienes previos, creando lagunas jurídicas. En resumen, era robar el patrimonio privado del otro. Hacerlo así carecía totalmente de ética. Estas personas trataban el matrimonio como un simple negocio. No, ni siquiera eso, era un método de monetización, un año de casados a cambio de cientos de miles o millones. ¿No es eso una completa estafa matrimonial? Al ver los comentarios y videos, Lee Suezhen, como mujer, no podía entenderlo, pero para obtener pruebas, dejó mensajes de auxilio en los comentarios de cada vídeo. Tras terminar, se fue a dormir. Al día siguiente, desperté en el bufete. Por comodidad, me quedaba a dormir ahí temporalmente, sobre todo para ahorrar. Al abrir la puerta, vi a Lee Suezhen parada en la entrada. Abogado Su, ayer comenté en todos los vídeos de ese abogado Ye-fei. Pero no me hizo caso. Dame tu teléfono, déjame ver. Claro, al leer sus comentarios, fruncí el ceño. ¿A esto le llamas una mujer desesperada y despechada? Si yo fuera ese abogado, tampoco te habría hecho caso. No hay nada que conmueva. Copia el texto que te acabo de enviar varias veces y mándaselo también por mensaje privado. Lee Suezhen abrió los ojos de par en par. Hola, abogado Ye-fei, soy ama de casa, mi esposo tiene un gran sueldo, 3 casas en Nandu y un penthouse, sus bienes rondan los 30 millones, quiero divorciarme, pero no quiero perder mi estilo de vida y no sé qué hacer. Quería preguntarle si hay alguna forma. ¿De verdad funcionará si lo mando así? Por supuesto, si Ye-fei les enseña a divorciarse. Lo que le interesa son los honorarios, no es que sea un santo. De un caso se lleva entre el 10% y el 30% del 60% de los bienes, son cientos de miles por caso, con 10 casos ya la hizo. Además, estas demandas de divorcio son fáciles y sin mucho riesgo. El abogado Ye-fei me respondió el mensaje, fue rápido, pero tenía sentido. Después de todo, 30 millones la hacían una cliente de oro. ¿Qué te dijo? Me dijo que puede llevar mi caso. Pero me pide comprobar los bienes primero para meterme a su grupo exclusivo de fans. Abogado Su, ya me metió a su grupo VIP. ¿Y ahora qué hago? No esperaba que Lee Suezhen fuera de una familia tan rica, pero pensándolo bien, una estudiante normal. Con un trasfondo común, jamás habría sido aceptada por los grandes maestros de la ley. Viéndolo así, todo encajaba. De hecho, Lee Suezhen usó una pequeña parte de los bienes de su familia como prueba. Abogado Su, saqué las pruebas de internet. Y el muy tonto se lo creyó. Esbocé una sonrisa sin darle más vueltas. Toma capturas de pantalla de todo lo que pongan en ese grupo, y también descarga y guarda todos sus vídeos. Si te da consejos, guarda un registro de todo el proceso. ¿Entendido, abogado Su? ¿Y después qué? Después, cuando Sang Dong-wei reúna las pruebas que le pedí, presentaremos la demanda ante el tribunal. Con eso bastará. Todos los detalles del caso están listos, solo queda demandar y pelear en el juicio. Este juicio podría darnos una sorpresa inesperada. Pronto, Sang Dong-wei tuvo listas las pruebas que le pedí, hice que Lee Suezhen las organizara y presentara la demanda en el tribunal de primera instancia. Poco después, fue admitida, al mismo tiempo, en casa de Sang Dong-wei. Él miraba a su esposa, Xie-jin, ella había vuelto a endeudarse para comprar cosas. Una sombra de molestia cruzó su mirada. ¿Te molesta verme? Pues si te molesto, divorciate. Por cada día que no firmes, pediré un préstamo de 2000 para comprar adornos. Todo esto es deuda de ambos. Si no te divorcias, tendrás que pagar estas deudas conmigo. Si no te he demandado, es por lástima. Te sugiero que firmes ese acuerdo de divorcio de una vez. Toma. Esta es una citación del tribunal, revísala bien. Al escuchar esas palabras, Xie-jin corrió emocionada hacia el sofá y tomó el paquete. ¿Por qué no firmas el divorcio y ya? No es como si no hubieras consultado a un abogado. Si vamos a juicio, tendrás que pagarle más al tuyo.
¿para qué te complicas? ¿Cómo que demanda de divorcio? ¿Me estás acusando de fraude? ¿Qué significa esto? Justo lo que dice. O te largas de aquí sin un peso y con tus deudas, o nos vemos en la corte. Dicho esto, se levantó. Y se fue. Xie Jing se quedó pasmada mirando la citación. Lo que había hecho la llevaría a la cárcel. Solo quería el divorcio, no quería terminar en prisión. Abogado Ye, mi esposo me ha demandado, en ese momento, dentro del bufete Nanyuan. Uno de los mejores de Nandu, conocido por abarcar diversas áreas, tanto civiles como penales. Ye Fei era socio de ese bufete. Al leer el mensaje de Xie Jing, sonrió levemente. Otro cliente asegurado, no te desesperes. Si te demandó, no es la oportunidad perfecta para que te divorcies. No me habías dicho que él se negaba a darte el divorcio. Es tu gran oportunidad, amiga, contrátame y te asegurarás del 40% al 50% de los bienes. No, no es de divorcio, me demandó por fraude, ustedes están casados, ¿cómo va a prosperar una demanda por fraude? Tú tranquila, si me contratas, tienes el 99% de ganar, pero si buscas a otro, quién sabe. Está bien, lo dejo en sus manos, abogado Ye, para nada. Pero el fraude es delicado, mis honorarios no serán bajos. Con tal de que gane el caso, abogado Ye, le pagaré lo que sea. El tribunal admitió el caso rápidamente. Los casos civiles suelen requerir una etapa de mediación. Lo de Sang Tongwei era, en rigor, un fraude matrimonial, pero como ese delito no existía en el Código Penal, solo podía demandarse por fraude, iniciando un proceso. Con una demanda civil paralela para lograr el divorcio y dividir los bienes, primero, habría una mediación entre los abogados fuera de la corte. A través de esta, el tribunal haría un juicio inicial del caso. Si se lograba un acuerdo, bien, si no, evaluarían qué parte se negó y por qué. Esto crearía una impresión en el juez mediador, afectando su fallo. La mediación fue dirigida por una jueza del Tribunal de Primera Instancia de Nandu, de unos 30 años. Al enterarme, me dolió la cabeza. Había investigado que esa jueza no tenía un matrimonio muy feliz. La perspectiva de la jueza era muy importante, sería la clave del veredicto. Aunque es cierto que un juez no puede fallar sin fundamentos legales. Cuando existe un sesgo personal, todo puede inclinarse. Entonces, el resultado de la sentencia resulta muy poco alentador. Mientras más leo la información de esta jueza, más me duele la cabeza. Tiene 32 años, no tiene hijos y discute con su marido tan a menudo. Que todo el personal del tribunal está al tanto del escándalo. Si dejamos que esta jueza lleve el caso, será un gran problema. Debemos hallar la forma de apartarla, o bien ponerla de nuestro lado, aunque lo mejor sería cambiar de asistente del juez principal. Supongo que no quieres que perdamos este juicio. ¿Qué intentas decir? Abogado Su. Me acerqué al oído de Li Suezhen y le susurré algo. No creo que eso sea correcto. Esta jueza tiene un matrimonio infeliz. Si ella lleva nuestro caso, ¿hacia quién crees que se inclinará por ser mujer? Hacia la mujer. Y si se inclina hacia ella, ¿no crees que eso afectaría a nuestro cliente? Piensa un momento, ¿cuál fue la segunda regla que te enseñé? Hacer el trabajo por el que te pagan. Como abogada, ¿acaso no quieres ganar? Ya que el cliente acudió a nuestro despacho, significa que confía en nosotros. Además, no estamos haciendo nada ilegal ni rompiendo las reglas. ¿A qué le temes? Dime algo, ¿acaso no quieres ganar? Sí quiero, abogado Su, ¿cuándo nos encargaremos de esto? Mientras más pronto, mejor. De acuerdo, abogado Su. Li Suezhen estaba en la entrada del vecindario. Al ver a una mujer de blusa blanca, le brillaron los ojos. Disculpe, ¿es usted la jueza Su Meng? Sí, soy Su Meng. ¿Se te ofrece algo? Nada grave, solo quería hacerle una consulta, jueza Su Meng. Si usted estuviera a cargo de un caso de divorcio, lo juzgaría con prejuicios. Por supuesto que no haría tal cosa. Entendido. Muchas gracias, jueza Su Meng. De nada. Tras alejarse del lugar, Li Suezhen llegó a una esquina, mirándome mientras yo revisaba las fotos de mi celular. Ahí se veía claramente a Li Suezhen charlando con Su Meng en la entrada. Le envié la foto a Sang Tongwei. Haz que tu esposa vea esta foto e insinúa que está relacionada con nosotros. Abogado Su, ¿de verdad servirá esto? Claro que sí. Según los principios de recusación del juez, en primer lugar, no puede haber parentesco. Segundo, no puede haber conflictos de intereses. Tercero, no tener otras relaciones con las partes ni los apoderados del caso que puedan afectar un juicio justo. Cuarto, recibir invitaciones o regalos, o reunirse con las partes rompiendo las reglas. Pero la situación de Li Suezhen no encaja con ninguna de esas. Ellos lo saben, pero el bufete contrario no, con tan solo ver la foto. Si la contraparte no se siente segura, es muy probable que soliciten la recusación, y en estos casos, el tribunal suele aprobarlo. Tras recibir mi mensaje, Sang Tongwei actuó como si ya tuviera la victoria en el bolsillo, y casualmente dejó que Xie Li viera esa foto.
Al enterarse, Cieli contactó de inmediato a Jeffrey. La foto en sí no tenía nada de malo, pero si armaban un escándalo, sus cientos de miles en honorarios se irían directo a la basura. Amiga, no te preocupes, nuestro sistema judicial es muy sólido. Podemos presentar una solicitud de recusación, el tribunal suele aceptarla, así que no te angusties. El tribunal no tardó en investigar el asunto. Tras confirmar la identidad de Lee Suezen, aprobaron la solicitud de recusación. Y solo por un par de palabras que dije en la entrada, nos quitaron a la jueza del caso. Poco después, los abogados de ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. 1. Xie-Jin se divorciará sin quedarse con un centavo y compensará a Sang Dong-wei por sus 3 años de juventud perdidos. 2. Xie-Jin deberá disculparse formalmente con él. 3. Xie-Jin cubrirá los gastos legales pertinentes. Las exigencias de mediación del señor Sang son absurdas, no hay necesidad de seguir negociando, puesto que la abogada Ye no está de acuerdo con la mediación extrajudicial. Entonces no nos queda de otra que ir a juicio. Vayamos a juicio, nos vemos en los tribunales.